Milán despierta bajo la luz eléctrica, transformando su destino para siempre hoy. El hierro y el cristal forjan el nuevo corazón de la economía italiana. De fortaleza medieval a parque público, la ciudad respira un aire industrial. Los canales fluyen con el vapor del progreso que unifica a Italia. La elegancia y la tecnología convergen en el gran escenario del mundo. En la década de 1880, Milão ya se había transformado en una de las ciudades más dinámicas de la Europa continental. Una metrópolis moldeada por el comercio, por la industria naciente y por una ambición que parecía no conocer límites. Menos de 2 décadas antes, la Italia se había unificado finalmente y Milão emergía como el corazón pulsante de esa nueva nación, un lugar donde el pasado medieval y el futuro industrial coexistían en las mismas calles empedradas. En este vídeo, utilizo herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas históricas, mapas y grabados de la época, alterando perspectivas, cambiando ángulos de cámara y moviéndome a través de esas escenas de maneras que sus artistas originales jamás podrían imaginar. El objetivo no es solo mirar al pasado, sino entrar en él, caminar por Milão como una vez fue e imaginar lo que debió haber sido estar aquí, en esta ciudad que se reinventaba cada día. Y si se queda hasta el final, vamos a comparar esos mismos lugares con su apariencia actual, para ver lo que el tiempo transformó y lo que aún permanece. Antes de poner los pies en la Milão ochocentista, es útil entender cómo comenzó esta historia. La ciudad que vemos en estos grabados no nació de la nada. Sus raíces se remontan a los tiempos romanos, cuando era conocida como Mediolanum, un importante centro administrativo del imperio. Durante siglos, Milão fue gobernada por familias poderosas como los Visconti y los Sforza, invadida por ejércitos franceses, españoles y austriacos, y reconstruida incontables veces después de guerras y epidemias. Pero fue solo con la unificación italiana, concluida en 1870, que la ciudad encontró su verdadero propósito moderno. La capital política podía ser Roma, pero el corazón económico e industrial de la nueva Italia latía aquí, en la llanura lombarda, donde ríos y canales habían facilitado el comercio durante siglos y donde ahora las chimeneas de las fábricas comenzaban a salpicar el horizonte. Este grabado muestra la Piazza del Duomo tal como aparecía a principios de la década de 1880, ya transformada por el ambicioso proyecto de rediseño urbano iniciado 2 décadas antes. La plaza que vemos aquí es el resultado de una visión audaz de modernidad, un espacio amplio y ordenado que pretendía rivalizar con las grandes plazas de las capitales europeas. En el centro, domina la silueta inconfundible del Duomo, la catedral gótica cuya construcción había comenzado casi 500 años antes, y que, incluso en esta época, todavía recibía acabados finales en su fachada. Las agujas de mármol blanco rosado de Candoglia se alzan contra el cielo lombardo, cada una coronada por una estatua de santo, creando un bosque de piedra que parece desafiar la gravedad. La Madonina dorada, instalada en la cima de la aguja más alta en 1774, vigila la ciudad desde entonces, convirtiéndose en el símbolo más reconocible de Milão. El Duomo de Milão representa uno de los mayores proyectos de construcción de la historia europea.
Iniciado en 1386 bajo el patrocinio del arzobispo Antonio da Saluzzo y del duque Gian Galeazzo Visconti, el edificio absorbió el trabajo de generaciones de arquitectos, escultores y artesanos, venidos de toda la Europa. La decisión de usar mármol de Candoglia en lugar del tradicional ladrillo lombardo transformó no solo la apariencia de la catedral, sino también la logística de toda la región. Durante siglos, barcazas cargadas de bloques de piedra navegaron por los canales hasta el corazón de la ciudad, una operación que solo se interrumpiría cuando el último detalle de la fachada fuera completado, ya bien avanzado el siglo XIX. La veneranda fábrica del Duomo, la institución creada para supervisar la construcción, continúa activa hasta hoy, encargándose del mantenimiento y restauración constante del edificio. Imagina estar frente a esta estructura en aquella época, sabiendo que representaba no solo la fe de una ciudad, sino su capacidad de soñar en escalas que trascendían generaciones. A pocos pasos de la catedral se alzaba una de las maravillas de la arquitectura moderna. La Gallería Vittorio Emanuele II había sido inaugurada solo 3 años antes de 1880. Un pasaje cubierto que conectaba la Piazza del Duomo a la Piazza della Scala, con una elegancia que dejaba a visitantes de toda la Europa boquiabiertos. Diseñada por el arquitecto Giuseppe Mengoni, la galería representaba el triunfo de la ingeniería del hierro y del vidrio, materiales que definían la era industrial. Su techo arqueado, con bóvedas de casi 15 metros de ancho, coronadas por una cúpula central de proporciones monumentales, permitía que la luz natural inundara el espacio, creando una atmósfera que era al mismo tiempo interior y exterior, protegida de las inclemencias del tiempo, pero bañada por el sol lombardo. El hierro había sido producido e instalado por la firma francesa Atelier Henri Jaurès, y los paneles de vidrio venían de la renombrada Saint-Gobain, evidenciando la colaboración internacional que caracterizaba los grandes proyectos de la época. El propio Mengoni nunca vio su obra plenamente concluida. Pocos días antes de la inauguración del arco triunfal que marca la entrada por la Piazza del Duomo, cayó de un andamio y murió allí mismo, en la plaza que había ayudado a transformar. La galería rápidamente se hizo conocida como Il Salotto di Milano, la sala de estar de Milão, un lugar donde la burguesía emergente se encontraba para ver y ser vista. En las tiendas que flanqueaban los pasillos de mosaico, los comerciantes ofrecían las últimas modas de París, libros raros en la librería Boca, joyas relucientes y artículos de lujo que atestiguaban la creciente prosperidad de la ciudad. Los cafés como el Bifi, ya en operación desde la inauguración, servían aperitivos a los señores de sombrero de copa y a las damas de vestidos elaborados, mientras el murmullo de las conversaciones resonaba bajo la cúpula octogonal que marca el cruce de las dos galerías. Los mosaicos en el suelo representaban los escudos de las principales ciudades italianas, un tributo a la unificación reciente. Era un espacio democrático en su apariencia, donde cualquiera podía entrar y admirar, pero profundamente estratificado en su esencia. Un escenario donde las distinciones sociales se manifestaban en cada detalle del vestuario y el comportamiento. Del otro lado de la galería, la Piazza della Scala albergaba otro templo de la cultura milanesa. El Teatro alla Scala había sido inaugurado más de un siglo antes, en 1778, construido sobre las ruinas de la iglesia de Santa Maria alla Scala, por orden de la emperatriz María Teresa de Austria, después de que un incendio destruyera el antiguo Teatro Regio Ducale. Desde entonces, se había convertido en sinónimo de la ópera italiana, un lugar donde compositores como Rossini, Bellini y Donizetti habían estrenado obras que transformaron la historia de la música. En la década de 1840, Giuseppe Verdi había encontrado allí su hogar artístico, estrenando Nabucco en 1842 con un éxito que mezclaba arte y patriotismo, en una época en que la Italia aún soñaba con su unificación. El coro de los esclavos hebreos se había convertido en un himno informal del Risorgimento, cantado en las calles como expresión del anhelo por la libertad. Ahora, en 1880,
La Scala continuaba atrayendo a los mayores talentos del mundo. Sus temporadas inauguradas siempre el día 7 de diciembre, fiesta de Santo Ambrosio, patrón de la ciudad. Un grabado de esta época captura el interior del teatro en noche de espectáculo. Los palcos repletos de espectadores en trajes de gala, la lámpara central iluminando el espacio con cientos de velas que se reflejaban en los espejos y dorados de la decoración. El teatro funcionaba también como punto de encuentro social, donde negocios eran cerrados y matrimonios arreglados entre las familias de la élite. En 1883, la Scala sería el primer edificio público de Milán en recibir iluminación eléctrica, instalada por la compañía Edison, un hito que transformaría no solo el teatro, sino toda la experiencia urbana nocturna. Los milaneses se reunían para ver el pequeño dispositivo que corría por los raíles a lo largo de la galería, encendiendo cada lámpara en secuencia, tan rápido que pronto fue apodado Ratín, el ratoncito. Era una ciudad fascinada por la tecnología, ansiosa por abrazar todo lo que el nuevo siglo prometía traer. Caminando hacia el noroeste desde el centro, llegamos al Castello Sforzesco, la fortaleza que durante siglos había dominado el paisaje milanés. Construido originalmente por los Visconti en el siglo XIV y reconstruido por Francesco Sforza a mediados del siglo XV, el castillo había servido como residencia ducal, cuartel militar y símbolo del poder extranjero durante las ocupaciones española y austriaca. En sus salones, Leonardo da Vinci había pintado los frescos de la Sala delle Asse y Bramante había dejado su marca arquitectónica. Para muchos milaneses de la década de 1880, sin embargo, el castillo evocaba recuerdos dolorosos. Durante las 5 jornadas de Milán, en 1848, las tropas austriacas habían disparado contra los ciudadanos rebeldes desde sus torres. Había quienes defendían su demolición completa para dar lugar a un barrio residencial moderno, pero otros veían en el castillo un patrimonio que debía ser preservado, restaurado a su gloria renacentista. La cuestión del destino del Castello Sforzesco sería resuelta solo en la década siguiente, cuando el arquitecto Luca Beltrami asumió la tarea de restaurarlo. En la década de 1880, sin embargo, él permanecía en estado de incertidumbre, sus muros cargando las marcas de siglos de conflicto y ocupación. Napoleón había ordenado la demolición de gran parte de las fortificaciones externas, y los terrenos que una vez servían como campo de desfile militar estaban siendo transformados en lo que vendría a ser el Parque Sempione. La Vía Dante, una nueva avenida que uniría el castillo directamente al Duomo, estaba siendo abierta a través del antiguo trazado medieval, una intervención urbana típica de la época que privilegiaba la creación de ejes monumentales en detrimento del tejido histórico preexistente. Alejándonos del centro monumental, encontramos una Milán muy diferente. El barrio de los Navigli, al suroeste, aún preservaba el carácter que había definido la ciudad durante siglos. Los canales que daban nombre a la región habían sido construidos a partir del siglo XII, una red de vías navegables que conectaba Milán a los ríos y lagos de la Lombardia. Por ellos habían llegado los bloques de mármol para la construcción del Duomo, transportados desde las canteras de Candoglia en barcazas que navegaban lentamente a través de la llanura. Por ellos circulaban mercancías de todo tipo, de la sal al vino, de los tejidos a los granos, en una logística acuática que había hecho de Milán, ciudad sin río navegable, uno de los mayores puertos fluviales de la Italia. Leonardo da Vinci había estudiado este sistema de canales y esclusas, dejando dibujos y anotaciones que influirían a ingenieros por generaciones. En la década de 1880, sin embargo, los canales comenzaban a enfrentar la obsolescencia. La velocidad de las barcazas, limitada a unos 3 kilómetros por hora, no podía competir con las ferrovías que ahora cortaban la región. El Plan Director de 1884 ya preveía la cobertura de parte del sistema de canales que rodeaba el centro de la ciudad, una transformación que solo se concretaría décadas después, pero cuyas semillas ya estaban plantadas. Aún así, el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese continuaban activos,
sus orillas salpicadas por lavanderas que trabajaban en los tanques públicos del Vicolo dei Lavandai, por tabernas que servían a los barqueros y por talleres de artesanos que aprovechaban la proximidad del agua. Hasta 1929, incluso los rollos de papel para imprimir el Corriere della Sera llegaban por estos canales. La transformación más visible en las calles de Milão en aquellos años era el surgimiento del tranvía. En 1876, la primera línea de tranvía tirado por caballos había conectado Milão a Monza, y en 1881, durante la Exposición Nacional, una red de tranvías urbanos fue inaugurada, irradiando desde la Piazza del Duomo en dirección a las puertas de la ciudad. Los raíles de hierro cortaban las calles empedradas y los vehículos, todavía movidos por tracción animal, transportaban a los milaneses de todas las clases a través de una ciudad en rápida expansión. En 1893, la compañía Edison introduciría los primeros tranvías eléctricos, pero ya en la década de 1880, el sistema representaba una revolución en la movilidad urbana, acortando distancias y democratizando el acceso a los diferentes barrios. Milão en la década de 1880 era una ciudad de contrastes marcados. Mientras la burguesía paseaba por la gallería y frecuentaba los palcos de la Scala, una creciente población obrera trabajaba en las fábricas textiles y metalúrgicas que se multiplicaban en los barrios periféricos. La industria de la seda, tradicionalmente concentrada en Como, había extendido sus tentáculos hasta Milão, y los talleres de sastrería y costura empleaban a miles de trabajadores, muchos de ellos mujeres y niños. En 1881, un censo revelaba que la ciudad albergaba más de 200 talleres de costura, un número que crecería rápidamente en los años siguientes. Era el embrión de la vocación fashion que definiría Milão en el siglo siguiente, aunque en aquella época todavía fuertemente influenciada por los dictados de la moda parisiense. La Pirelli, que se convertiría en uno de los mayores conglomerados industriales italianos, había sido fundada en Milão justamente en esta época, así como otras empresas que marcarían la economía del país. El llamado Triángulo Industrial Milão-Turim-Génova comenzaba a consolidarse, y Milão emergía como su vértice más dinámico, un lugar donde el capital se acumulaba, donde bancos y aseguradoras prosperaban, donde la especulación inmobiliaria transformaba antiguos campos en nuevos barrios. La población crecía rápidamente, alimentada por la migración de las áreas rurales de la Lombardia y del Véneto, gente en busca de oportunidades en una ciudad que parecía ofrecer un futuro más prometedor que la vida agrícola que dejaban atrás. Si yo pudiera visitar esta ciudad con lo que sé hoy, creo que la vería como un momento de transición extraordinaria, un lugar donde lo medieval y lo moderno coexistían de maneras que pronto desaparecerían para siempre. Los canales que Leonardo da Vinci había estudiado y perfeccionado siglos antes todavía cortaban el tejido urbano, pero sus días estaban contados. Las antiguas murallas españolas habían sido demolidas, dando lugar a anchas avenidas arboladas. El sonido de los cascos de caballos en las calles sería en breve sustituido por el zumbido de los tranvías eléctricos. Era una ciudad consciente de su pasado, pero impaciente por su futuro, dispuesta a sacrificar patrimonios seculares en nombre del progreso. Las fotografías de la época capturan esa dualidad. En las imágenes de la Piazza del Duomo, vemos señores de sombrero hongo y bastón dividiendo el espacio con vendedores ambulantes y carretas de carga. Las fachadas recién construidas de los edificios que enmarcan la plaza ostentan una uniformidad neoclásica que contrasta con el gótico flamígero de la catedral. En las orillas de los Navigli, casas de alquiler de 3 o 4 pisos se asoman sobre las aguas oscuras, donde barcazas cargadas se deslizan lentamente. En los barrios obreros, los conventillos albergan a familias enteras en habitaciones minúsculas, mientras en los bulevares de la zona norte, los palacetes rodeados de jardines atestiguan la riqueza de la nueva élite industrial. Quiero ahora traerlo al presente y mostrar cómo aparecen hoy estos lugares. Gracias por estar aquí, y si tiene pensamientos o sugerencias para futuras ciudades, compártalas en los comentarios. Vamos allá.
la Piazza del Duomo permanece el corazón de Milán, aunque su aspecto haya cambiado considerablemente. La estatua ecuestre de Vittorio Emanuele II, inaugurada en 1896, hoy divide la atención con multitudes de turistas que se aglomeran para fotografiar la catedral. El arengario, construido durante la era fascista donde Mengoni había planeado un segundo arco triunfal, alberga ahora el Museo del Novecento. Los tranvías tirados por caballos dieron lugar a una de las mayores redes de metro de la Italia, aunque Milán ha preservado, al contrario de muchas ciudades europeas, gran parte de su sistema de tranvías históricos, incluyendo vehículos que datan de la década de 1920. La gallería Vittorio Emanuele II sobrevivió a bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y a décadas de contaminación urbana, pero continúa siendo el Salotto di Milano, ahora ocupado por boutiques de diseñador que habrían dejado boquiabiertos a los comerciantes ochocentistas. El mosaico del toro en el suelo octogonal central aún atrae a visitantes que giran sobre los talones en busca de suerte, una tradición que se remonta al siglo XIX. La Scala permanece uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. Su temporada aún inaugurada el día de Santo Ambrosio, aunque el interior haya sido extensivamente renovado a principios del siglo XXI, después de años de restauración. El Castello Sforzesco, restaurado por Luca Beltrami entre 1891 y 1905, alberga hoy algunos de los museos más importantes de la ciudad, incluyendo la última escultura de Michelangelo, la Pietà Rondanini. Los Navigli, que por tanto tiempo definieron la identidad de Milán, fueron en gran parte cubiertos en la década de 1930, sus aguas canalizadas bajo avenidas concurridas. Solo el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese permanecen a cielo abierto, transformados en uno de los barrios más vibrantes de la vida nocturna milanesa. Los antiguos muelles donde barcazas descargaban mercancías hoy albergan restaurantes y bares, y los tanques públicos donde lavanderas trabajaban son preservados como curiosidad histórica. La dársena, el puerto interior que era el corazón del sistema de navegación, fue revitalizada para la Expo de 2015, recuperando algo de la conexión de la ciudad con sus aguas ancestrales. Milán hoy es una metrópolis de más de 3 millones de habitantes en su área metropolitana, capital mundial de la moda y del diseño, sede de una de las principales bolsas de valores de la Europa y centro financiero de la Italia. Las chimeneas de las fábricas textiles que salpicaban el horizonte ochocentista dieron lugar a